Antes de comenzar el día 6, te pido que tomes un instante para respirar profundo, centrarte y abrirte a una comprensión distinta de lo que significa tomar acción en tu vida. Bienvenido a un nuevo capítulo de este entrenamiento, donde hoy vamos a entrar en uno de los principios más transformadores, la acción cuántica. Si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Activa la campana para no perderte los próximos días de este proceso y deja tu like para que este contenido pueda llegar a más personas que, como vos, están despertando a su verdadero potencial. Hoy vamos a profundizar en lo que ocurre cuando tu intención, tu energía y tu comportamiento se alinean. La mayoría de las personas actúa desde el impulso, desde la reacción o desde el miedo. Pero la acción cuántica es completamente distinta. Nace de un campo de coherencia, de presencia y de propósito. Es una acción que no responde al caos del entorno, sino que lo reorganiza. No se trata de hacer más, sino de hacer desde otro nivel de conciencia. Este punto es el puente entre la intuición que construiste en los días anteriores y la manifestación real en tu vida cotidiana. Cuando hablamos de acción cuántica, hablamos de dar pasos que están en sintonía con la versión de vos que ya existe en el futuro. No te moves desde la duda, sino desde la memoria energética de tu yo expandido. Cada movimiento que haces así tiene un efecto multiplicador, una llamada, una decisión, un cambio pequeño en tu rutina, un hábito nuevo. Cada gesto se convierte en una señal que reordena tu campo y te acerca a tu línea de tiempo más elevada. Por eso este día es tan importante, es el momento donde dejas de prepararte para convertirte en esa versión y empezás a moverte como ella. A lo largo de este capítulo vas a descubrir por qué la acción no es solo física, sino vibratoria. Porque un movimiento coherente puede tener impacto inmediato mientras que 100 acciones desconectadas pueden no generar nada. Vas a aprender a reconocer cuál es la acción correcta, en qué momento darla y cómo sostener la energía necesaria para no volver a los viejos patrones. También vas a entender el error más común de quienes intentan manifestar, actuar desde la ansiedad. La ansiedad destruye el campo, la coherencia lo construye. Y este día va a enseñarte a entrar en ese estado antes de moverte. Si estás viendo este video por primera vez o recién llegaste a esta serie, te recomiendo que explores la lista de reproducción completa donde están los días anteriores. Cada día prepara el terreno para el siguiente y te ayuda a entender la estructura completa del proceso que estamos recorriendo. Hoy te invito a que escuches cada palabra con atención y que sientas cómo se acomoda en tu cuerpo esta idea de actuar desde un estado elevado. Porque cuando cambias la frecuencia desde la que tomas decisiones, cambia tu realidad. Y ese cambio empieza hoy. Suscríbete, activa la campana, deja tu like y prepárate para entrar en la dimensión donde la acción deja de ser esfuerzo y se convierte en expansión. Comencemos con el día 6, acción cuántica. La premisa central de la acción cuántica propone que la realidad no se manifiesta únicamente por el pensamiento, ni únicamente por la acción, sino por la convergencia entre ambos. La intención funciona como una señal electromagnética que organiza la dirección del comportamiento, mientras que la acción representa el movimiento físico que confirma y ancla esa señal en el mundo material. Cuando ambos elementos se alinean, ocurre lo que muchos describen como el colapso de la posibilidad en experiencia. Un potencial que antes existía solo como probabilidad se convierte en un hecho concreto en la vida cotidiana. Esta idea no se trata de magia ni de supersticiones, sino de comprender que la mente y el cuerpo forman un sistema que opera simultáneamente en niveles simbólicos, emocionales y fisiológicos. La intención por sí sola queda suspendida en un plano abstracto, la acción por sí sola se dispersa sin dirección. La unión de ambas genera lo que se podría considerar un vector de realidad, una ruta de materialización que emerge a partir de una coherencia interna sostenida. Cuando una persona piensa de una manera pero actúa de otra, su energía se divide, y la realidad que experimenta refleja esa contradicción. En cambio, cuando la intención es clara y la acción la respalda de inmediato, el sistema nervioso interpreta que esa dirección es prioritaria, refuerza conexiones neuronales y empieza a filtrar estímulos que facilitan el resultado buscado. Esta sinergia crea un estado que mezcla convicción emocional, claridad cognitiva y movimiento físico, un estado que incrementa la probabilidad de que las oportunidades, decisiones y comportamientos se alineen con el objetivo. La acción cuántica no es actuar de manera impulsiva ni forzada, es actuar desde un punto en el que el deseo se transforma en determinación y la determinación en movimiento. Cada esfuerzo, por pequeño que parezca, provoca un ajuste en la percepción y en la conducta, y ese ajuste atrae nuevas posibilidades que antes permanecían ocultas o irrelevantes. La intención establece el destino, la acción abre el camino.
La intención configura la vibración emocional interna, modulando la manera en la que la persona interpreta cada acontecimiento. La acción, en cambio, introduce señales concretas que modifican las circunstancias externas. Cuando se combinan, generan un circuito de retroalimentación que fortalece la dirección elegida. Ese circuito crea una sensación de inevitabilidad psicológica. La persona empieza a sentir que el resultado es natural, coherente y alcanzable, lo que disminuye la resistencia interna y amplifica el compromiso. La disciplina aparece como consecuencia, no como sacrificio. La motivación se renueva, no se obliga. Y las oportunidades emergen porque la mente y el cuerpo han sido entrenados para reconocerlas y responder a ellas con rapidez. La acción cuántica invita a reemplazar la espera pasiva por la participación directa. No basta con visualizar, es necesario moverse. No basta con desear, es necesario elegir. Y no basta con planificar, es necesario ejecutar. La coherencia entre intención y acción actúa como un imán que reorganiza el entorno, las relaciones, los hábitos y los pensamientos para que la experiencia final coincida con la dirección interna. Cada paso que se da refuerza el mensaje que se envía al universo psicológico y energético. Esto es lo que quiero y estoy dispuesto a sostenerlo. Es ese mensaje el que provoca el colapso del potencial y su conversión en experiencia tangible. Cuando una persona logra integrar intención y acción, deja de vivir reaccionando y empieza a vivir creando, moviéndose hacia adelante con la certeza de que cada gesto suma, cada decisión construye y cada día trae consigo la oportunidad de manifestar la versión más elevada de sí misma. Los micropasos con fricción mínima representan uno de los pilares más potentes de la acción cuántica, porque transforman objetivos abstractos en movimientos accesibles que pueden ejecutarse incluso en días de baja energía o motivación. La mayoría de las personas no alcanza sus metas porque las perciben demasiado grandes, demasiado pesadas o demasiado lejanas, generando un bloqueo interno que aplaza la acción y alimenta la sensación de incapacidad. Pero cuando una meta se divide en fragmentos de 2 a 15 minutos, el cerebro deja de verla como una amenaza y comienza a interpretarla como algo manejable, alcanzable y seguro. Este cambio de percepción es fundamental, porque reduce la resistencia mental y abre la puerta a la constancia, que es el verdadero motor del colapso de potencial en experiencia. Todo objetivo, por complejo que sea, puede descomponerse en pequeñas unidades de trabajo que, ejecutadas consistentemente, construyen una realidad nueva de manera acumulativa. Los micropasos funcionan porque se insertan con facilidad en la vida diaria sin exigir grandes esfuerzos iniciales. En lugar de necesitar una hora libre, basta con 2, 5 o 10 minutos para avanzar. Y aunque parezca poco, cada micropaso activa un proceso neuroquímico que refuerza la identidad del logro. El cerebro recibe la señal de que la persona está avanzando, genera dopamina asociada al progreso y facilita que el siguiente paso resulte más natural y menos pesado. Con el tiempo, esta cadena de pequeñas acciones crea un hábito estable que reestructura la manera en que la persona se relaciona con sus objetivos. Deja de existir la presión de hacerlo todo y aparece la satisfacción de seguir avanzando, sin importar la velocidad. Eso transforma la meta en parte de la vida, no en un desafío lejano que exige sacrificios titánicos. Una de las claves de este método es la fricción mínima. Cada micropaso debe ser tan sencillo que sea más fácil hacerlo que evitarlo. Este principio elimina el autosabotaje, porque reduce las excusas que suelen frenar el movimiento. Si el objetivo es leer un libro complejo, el micropaso puede ser leer 2 páginas. Si el objetivo es mejorar la salud, el micropaso puede ser una caminata de 5 minutos. Si la meta es desarrollar un proyecto creativo, el micropaso puede ser escribir un párrafo. La grandeza no surge de esfuerzos heroicos aislados, sino de pequeñas acciones repetidas que construyen un camino sólido. La acción mínima, cuando es constante, reorganiza la realidad igual o más que los grandes impulsos ocasionales. Este enfoque también evita el agotamiento psicológico, porque no obliga a la persona a funcionar en modo de alta intensidad. En cambio, genera un flujo suave, continuo y sostenible que mantiene el movimiento vivo. Cada micropaso acumula impulso, virtud y claridad. Con el tiempo, esa acumulación produce un salto cuántico en los resultados. La persona se sorprende al ver que, sin estrés ni presión excesiva, ha construido algo que antes parecía inalcanzable. La meta se convierte en una consecuencia natural de la consistencia, no en un premio reservado para quienes poseen disciplina extrema. Los micropasos con fricción mínima son la respuesta práctica al principio de intención y acción. Permiten que el cuerpo confirme la dirección interna sin provocar resistencia.
Transforman la identidad porque cada día aportan evidencia de que la persona sí puede, si avanza y si sostiene lo que elige. El progreso deja de ser una fantasía mental y se convierte en una experiencia concreta que refuerza la seguridad interna. Ese refuerzo, día tras día, es lo que termina colapsando la realidad potencial en una realidad vivida. La regla del 1% es uno de los principios más transformadores cuando hablamos de acción cuántica aplicada a la vida real. Su idea central es simple pero profundamente poderosa: mejorar apenas un 1% cada día. Una mejora tan pequeña parece insignificante en el corto plazo, pero su impacto acumulado es capaz de alterar por completo el rumbo de una vida. James Clear lo explica al mostrar cómo una ganancia del 1% diario no se siente como un gran esfuerzo, pero compuesta a lo largo del tiempo genera un crecimiento exponencial. Este enfoque rompe con la mentalidad de todo o nada que frena a tantas personas y las mantiene paralizadas frente a sus metas. En lugar de buscar grandes saltos, la regla del 1% invita a hacer pequeños avances constantes, lo justo para mantener el momentum y construir una fuerza interna que crece de forma orgánica. La belleza de este principio es que elimina la presión psicológica de ser perfecto, hacer mucho o lograrlo todo hoy. El 1% es manejable, accesible, casi imposible de rechazar. No exige grandes sacrificios ni radicalidades. Solo demanda un compromiso silencioso, avanzar un poco, lo suficiente para que el cerebro registre movimiento y fortalezca el circuito de acción. Cuando la mente percibe progreso, incluso mínimo, libera dopamina, la química del avance y de la autoeficacia. Esa dopamina alimenta el deseo de continuar, y así se crea una espiral ascendente que convierte el cambio en parte del día a día. La persona empieza a sentirse capaz, responsable de su evolución y consciente de que cada microacción modifica la estructura de su futuro. El 1% diario también actúa como un antídoto contra la procrastinación. Cuando una meta parece demasiado grande, el sistema nervioso la interpreta como una amenaza y se activa la evitación. Pero cuando la acción se reduce al 1%, la mente no tiene argumentos para resistirse. Es demasiado sencillo, demasiado pequeño para generar miedo o rechazo. Esa simplicidad destraba la inercia y permite iniciar el movimiento, que siempre es la parte más difícil. Una vez que el cuerpo empieza, la energía se reorganiza y continúa. Por eso la regla del 1% no solo genera progreso, sino que destruye bloqueos que parecían imposibles de superar. Este principio es especialmente poderoso en procesos de reprogramación interna, porque refuerza una identidad coherente con la dirección deseada. Cada día la persona se demuestra a sí misma que está avanzando, que está eligiendo, que está construyendo algo. Las creencias dejan de ser promesas vacías y se convierten en acciones tangibles que sostienen la narrativa interna. El inconsciente no discute con palabras, responde a evidencia. Y el 1% diario es evidencia constante, repetida, inequívoca de que la persona se está transformando. Además, el 1% crea lo que en física y comportamiento se conoce como momentum, una fuerza acumulativa que facilita la continuidad. Al principio cuesta un poco, pero después se vuelve natural. La acción deja de requerir motivación extrema porque se apoya en la inercia del avance previo. Es como empujar una rueda, el primer impulso es difícil, pero una vez en movimiento, mantenerla girando exige mucho menos esfuerzo. El 1% es ese empuje inicial repetido hasta que el sistema se vuelve imparable. Lo más interesante es que la regla del 1% permite sostener cambios incluso en días difíciles. No importa si el nivel de energía es bajo, si hay poco tiempo o si la mente está cansada. Un 1% puede hacerse igual. Y cuando se hace, se conserva la identidad de avance, evitando retrocesos emocionales que suelen tumbar semanas enteras de progreso. La persona aprende que siempre puede hacer algo, aunque sea mínimo, y eso fortalece la resiliencia interna. La acción cuántica no busca grandes hazañas diarias, sino coherencia constante. El 1% es exactamente eso, coherencia traducida en movimiento. Un gesto pequeño que, repetido, se vuelve una fuerza imparable que reorganiza la vida desde adentro hacia afuera. Cada día, un poco más. Cada acción, un paso más cerca. Cada 1%, una señal al universo de que la intención ya está en marcha. La prueba mínima viable es el momento en el que la identidad cuántica que estás diseñando deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un comportamiento real. Es el instante en el que pasas del pensamiento a la demostración, del deseo a la confirmación, del yo que imagina al yo que actúa. No se trata de un gran salto heroico ni de un cambio radical que requiera valentía extrema,
Se trata de hacer algo pequeño, concreto y verificable que valide, aunque sea en mínima escala, que ya estás operando desde la versión futura que estás construyendo. La identidad se solidifica con evidencia, y esa evidencia empieza con una acción que no deja lugar a interpretaciones. Lo hiciste, lo moviste, lo enviaste, lo creaste, lo dijiste. Ese gesto inaugura una línea temporal distinta. Pensá en la pregunta clave del día 6, ¿qué haría hoy la versión futura de mí? La respuesta no debe quedarse escrita en un cuaderno ni almacenada en un pensamiento optimista, debe convertirse en una acción que pueda registrarse en el mundo físico. Si tu nueva identidad es alguien que comunica sus ideas sin miedo, la prueba mínima viable puede ser enviar un mensaje, abrir tu voz en una conversación donde normalmente te callarías o publicar un texto breve que refleje tu claridad. Si tu nueva identidad es alguien disciplinado con su cuerpo, la prueba mínima viable puede ser una rutina de 5 minutos, no una hora completa. Si tu identidad es la de un creador, la prueba mínima viable puede ser abrir un documento y escribir un solo párrafo o grabar un minuto de audio. La clave está en que la acción sea tan alcanzable que no haya posibilidad de resistencia mental, pero lo suficientemente significativa como para representar un movimiento hacia la identidad que querés consolidar. El error más común es creer que el cambio verdadero exige grandes demostraciones. Lo cuántico funciona al revés. Pequeñas acciones generan grandes realidades porque el universo responde a vibraciones consistentes, no a esfuerzos esporádicos. Una prueba mínima viable es, en esencia, un mensaje energético que dice, ya estoy siendo esta versión. No necesitas impresionar a nadie ni lograr una transformación épica, necesitas demostrarte a vos mismo, aunque sea con una acción pequeña, que dejaste atrás la identidad anterior. Cuando lo haces, algo se alinea internamente. El cerebro registra un nuevo patrón. El cuerpo adopta otra postura. El pensamiento se reordena. Y la intención comienza a adquirir peso en la realidad. Estas pruebas mínimas son especialmente poderosas cuando se realizan sin esperar sentirse listos. Actuar antes de que la emoción acompañe es un acto cuántico porque rompe el bucle del condicionamiento emocional. Si solo actúas cuando tenés motivación, seguís siendo la identidad antigua. Cuando actúas aunque todavía no te sientas completamente preparado, es la identidad futura la que está tomando el mando. Esa es la verdadera reprogramación, no repetir afirmaciones, sino cambiar comportamientos que confirman un yo diferente. Cada día, elegir una acción mínima y viable crea un efecto acumulativo que transforma tu autopercepción. En pocas semanas, tu cerebro deja de ver la identidad futura como un deseo y empieza a reconocerla como un hábito. La acción confirma la intención dirige la vibración y la vibración modifica la realidad. Esa es la mecánica interna de cómo la física cuántica aplicada a la conducta produce un colapso de posibilidad en experiencia concreta. La prueba mínima viable no es solo un ejercicio diario, es la forma más directa de demostrarle al universo y a tu subconsciente que ya estás transitando otra línea temporal. Cada mensaje enviado, cada minuto creado, cada palabra pronunciada desde el yo que estás construyendo se convierte en evidencia. Y cuando acumulas evidencia, la duda pierde fuerza, la coherencia aumenta y el momentum aparece de manera natural. La versión futura no es algo que estás buscando, es algo que estás activando, un gesto pequeño a la vez. El feedback loop es la dinámica que convierte la acción en aprendizaje y el aprendizaje en evolución. Es el proceso mediante el cual observas cómo responde el entorno a cada movimiento que haces desde tu nueva identidad y, a partir de esa respuesta, ajustas tu comportamiento para afinar la dirección. No existe acción cuántica sin un circuito de retroalimentación, porque la realidad no se transforma únicamente por lo que imaginas, sino por lo que haces y por cómo interpretas las consecuencias de lo que haces. Cada gesto que realizas, por mínimo que sea, genera una onda que vuelve hacia vos en forma de señales externas, una reacción, un silencio, una oportunidad, un rechazo, una intuición clara, un resultado inesperado, un avance pequeño o un freno evidente. Todas esas señales no son premios ni castigos, son información. Y la información es uno de los recursos más poderosos para moldear la identidad y la línea temporal a la que estás accediendo. El error habitual es tomar el feedback como juicio. Si algo sale bien, la persona se emociona de más, si algo sale mal, se desanima y retrocede. En la acción cuántica, el feedback se observa como un dato neutro que orienta, no como una sentencia que define. Cuando actúas desde tu identidad futura, el mundo empieza a organizarse de forma diferente, pero esa reorganización no siempre se manifiesta en forma de éxito inmediato. A veces se manifiesta como resistencia,
como tensión o como ajustes que obligan a crecer. El feedback loop existe para enseñarte qué aspectos de tu comportamiento están alineados con tu yo cuántico y cuáles siguen respondiendo al yo antiguo. Si la respuesta del entorno es fluida, significa que hay coherencia. Si la respuesta del entorno es áspera, significa que todavía hay patrones que depurar, miedos que soltar o decisiones que ajustar. Observar el feedback implica aprender a mirar sin reaccionar impulsivamente. Cuando hablas desde tu nueva identidad y la otra persona te escucha de una manera diferente, ese cambio es feedback. Cuando envías un mensaje que antes te daba miedo y la respuesta llega más rápido de lo habitual, eso es feedback. Cuando ejecutas un proyecto pequeño y te encontrás con obstáculos que nunca antes habían aparecido, eso también es feedback. Cada vez que la realidad se mueve, aunque sea 1 milímetro, tenés información para refinar tu dirección. Lo cuántico no se trata de insistir a ciegas, se trata de calibrar de manera inteligente. Ajustar no significa abandonar la meta ni cambiar la identidad futura. Ajustar significa corregir el ángulo para que la acción sea más precisa. En lugar de repetir la misma acción esperando resultados distintos, el feedback loop te invita a observar qué parte de tu enfoque puede mejorarse. Tal vez lo que hiciste fue demasiado grande y necesitas reducirlo a un paso más pequeño. Tal vez lo que hiciste fue demasiado tímido y tu nueva identidad requiere valentía un poco mayor. Tal vez el momento no fue el adecuado y necesitas sincronizarte con un ritmo más natural. El ajuste es la danza entre intención y respuesta, entre lo interno y lo externo, entre la vibración y la forma. Con el tiempo, este proceso refinado transforma por completo tu manera de actuar. Ya no te moves por impulso ni por inercia, sino por comprensión. Cada día se convierte en una observación consciente. ¿Qué hice? ¿Qué sucedió? ¿Qué significa? ¿Qué ajusto mañana? Esta dinámica te vuelve más flexible, más estratégico, más profundo y más conectado con la línea temporal que querés consolidar. La identidad futura deja de ser un ideal y se vuelve una presencia viva que orienta tus microdecisiones. El feedback loop es también la prueba de que la realidad responde. Puede hacerlo de forma suave o de forma incómoda, pero siempre responde. Cuando empezás a notar estas pequeñas señales, tu sensibilidad se expande y tu poder de acción aumenta. De pronto, dejas de sentir que vas contra el mundo y empezás a comprender que el mundo es un tablero que reacciona a tu vibración, a tu conducta y a la claridad de tu propósito. Esa percepción es liberadora porque confirma que no estás actuando solo, estás co-creando. Este ejercicio es el puente directo entre tu intención cuántica y tu realidad inmediata. No es un plan teórico, ni un listado aspiracional, ni una meta escrita para sentir motivación momentánea. Es un diseño de acciones concretas que traduzcan tu identidad futura en movimiento real hoy mismo. El propósito es establecer un mapa de ejecución que te permita avanzar sin parálisis, sin dudas y sin postergaciones, porque la identidad se activa cuando el cuerpo se mueve, no cuando la mente imagina. Este ejercicio tiene 3 pasos: definir, ordenar y ejecutar. Y aunque es simple, es profundamente transformador, porque demuestra de manera irrefutable que tu línea temporal cambia cuando vos cambias tu comportamiento. El primer paso es diseñar 3 acciones alineadas con la identidad futura que estás construyendo. No se trata de pensar en objetivos lejanos, sino en comportamientos concretos que esa versión de vos mismo ya estaría realizando. La pregunta guía es precisa: ¿qué 3 cosas haría hoy mi yo cuántico para acercarse a su visión? La esencia está en que estas acciones deben nacer de la vibración de la nueva identidad, no de la inseguridad del yo antiguo. Si tu identidad futura es alguien que crea sin miedo, tal vez la primera acción sea escribir un párrafo, grabar un audio o terminar una idea que venís postergando. Si tu identidad futura es alguien disciplinado, quizá la acción sea ordenar tu espacio de trabajo, completar un bloque de tiempo productivo o iniciar un hábito físico concreto. Si tu identidad futura es alguien conectado espiritualmente, la acción puede ser meditar 10 minutos, revisar tus intenciones o profundizar una práctica interna. Lo importante es que cada acción represente un comportamiento que confirme la identidad que querés consolidar. El segundo paso es ordenar estas 3 acciones según su nivel de impacto y facilidad. La primera debe ser la más simple de realizar, la que no genere resistencia, la que puedas ejecutar en menos de 15 minutos sin excusas. Esto no es casual, se trata de derrotar de inmediato a la inercia de la identidad vieja. La segunda acción debe tener un poco más de peso, algo que requiere energía pero que siga siendo alcanzable. La tercera acción debe ser la que más expanda tu identidad, la que represente un desafío suave pero significativo. Este orden crea un efecto psicológico de avance constante,
impulsa tu autoconfianza y genera momentum natural. El cerebro necesita evidencias de progreso, y este sistema le entrega una secuencia clara para sentir que estás moviéndote en la dirección correcta. El tercer paso es el más importante: ejecutar la primera acción ese mismo día, antes de que termine la jornada. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando tengas más energía. Hoy. La acción inmediata es el sello energético que confirma tu compromiso con la línea temporal que estás eligiendo. Cuando realizas la primera acción, aunque sea mínima, tu estado interno cambia al instante. Sentís apertura, claridad y un tipo particular de seguridad que solo aparece cuando dejas de pensar en quién querés ser y empezás a actuar como tal. Esta es la diferencia entre intención y encarnación. La acción convierte la intención en identidad viva. Al completar esta primera acción, se activa un ciclo de retroalimentación positiva. Te descubrís capaz, te ves moviéndote, te experimentás alineado. La identidad futura ya no es una promesa lejana, sino un comportamiento presente. Ese movimiento genera emoción elevada, y esa emoción eleva tu vibración, y esa vibración atrae circunstancias que antes no podías percibir. Cada ejecución mínima crea un pequeño desvío en la línea temporal, y cuando repetís este proceso día tras día, el desvío se convierte en un camino completamente nuevo. Las otras dos acciones no deben quedar en el olvido. Están ahí para el día siguiente, para mantenerte en expansión continua. La idea no es acelerar, sino sostener. Lo cuántico no responde a la velocidad, sino a la coherencia. 3 acciones diseñadas con conciencia y ejecutadas con intención son más poderosas que 30 acciones dispersas sin coherencia. Este ejercicio establece una estructura para que tu identidad futura se vuelva un hábito, y que ese hábito se convierta en destino. El día 6 llega a su cierre, y con él se abre un punto de inflexión en tu proceso. Hoy dejaste de contemplar posibilidades y empezaste a moverlas. La acción cuántica no es un concepto teórico ni un eslogan motivacional, es un cambio en la forma en que tu campo interno se relaciona con el mundo. Cada intención que declaraste, cada micropaso que trazaste y cada prueba mínima viable que ejecutaste hoy comenzó a moldear tu realidad de una manera silenciosa pero precisa. No importa si la acción fue pequeña, simbólica, incompleta o imperfecta, lo que importa es que la energía dejó de estancarse. Lo que antes era solo un pensamiento empezó a tener peso, dirección y una presencia concreta en tu vida. El cierre de este día no es un final, sino la apertura de un ritmo. Si realmente integraste la regla del 1%, ya sabes que tu transformación no depende de grandes saltos, sino de avances acumulados que se vuelven imparables cuando el compromiso interno está alineado. Hoy te conectaste con esa fuerza que se genera cuando la identidad se valida con hechos, y no solo con deseos. Recuperaste soberanía sobre tu tiempo, sobre tu enfoque y sobre tu narrativa personal. Eso, aunque parezca sutil, es una de las fuerzas más poderosas del universo interno, la coherencia entre lo que pensás, lo que sentís y lo que haces. Mientras avanzamos hacia el día 7, te quiero invitar a que no dejes que esta energía se disipe. Mañana profundizaremos todavía más en el proceso de expansión consciente, pero nada funcionará si hoy no defendés el terreno ganado. Protege tus avances. Honra el compromiso que hiciste con vos mismo. Y sobre todo, mantén ese espacio donde la acción es ligera, fluida y enfocada, sin resistencia innecesaria. Si hoy hiciste una acción mínima, mañana hace otra. Si hoy abriste una puerta, mañana cruzala. La transformación acelerada sucede cuando la dirección es consistente, aunque el paso sea pequeño. Si este proceso te está aportando claridad, motivación y herramientas reales, te pido que te suscribas al canal para no perderte ningún capítulo de esta serie. Activa la campana para que YouTube te avise apenas suba el próximo episodio y deja un like si este contenido te aportó valor. Eso no solo ayuda al algoritmo, ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como vos, están buscando transformar su vida desde un nivel profundo. Tu apoyo hace que esta comunidad crezca y que podamos seguir construyendo este camino día a día. Y si recién llegaste al canal o empezaste desde este punto, te recomiendo que vuelvas a los episodios anteriores y hagas el recorrido completo. Cada día está diseñado para preparar el siguiente, como una secuencia que expande tu campo interno paso a paso. No te pierdas la oportunidad de vivir el proceso en orden. Gracias por estar acá, por comprometerte con tu evolución y por ser parte de esta construcción colectiva. Nos vemos en el día 7. Continúa tu acción, continúa tu expansión.